Comunicado de la liberación económica de Estados Unidos y que es en el que Donald Trump anuncia algo que pues la verdad es que vino a revolucionar al mundo en una semana, al mundo entero. O sea, vino a sacar una lista de los famosos aranceles recíprocos, lo que puso a todo el mundo en la cuestión de los aranceles. Dejó de ser una cuestión únicamente hacia China, dejó de ser una cuestión únicamente para Canadá, para México, y todo el mundo, lo que se temía, pues precisamente se dio y sucedió el pasado martes con este anuncio. Ahora, ¿qué podemos destacar de esto? Bueno, se habló mucho aquí en México de que había sido un triunfo, de que a México y a Canadá los dejara fuera de este anuncio. Incluso la presidenta, pues en un tono muy triunfalista, al día siguiente, respondió que esto había sido gracias a la buena negociación. Incluso los mercados respondieron de buena manera. Al día siguiente, el tipo de cambio automáticamente se puso en 19.87, que fue lo más bajo en lo que cotizó el dólar frente al peso, al menos en lo que va de la última semana. Las bolsas reaccionaron bien, al menos 24 horas después. Parecía que todo iba muy bien, que todo este anuncio de haber dejado a Estados Unidos fuera a México de los aranceles recíprocos parecía ser una buena noticia. Sin embargo, pues 48 horas después todo volvió a la normalidad. ¿Por qué? Pues porque el mundo reaccionó, ¿no? Fue una cuestión muy reactiva de los mercados internos. Finalmente, ¿cómo queda México frente a toda esta avalancha de aranceles en donde Donald Trump a algunos les subió del 10 al 34, a otros los dejó en 10%, otros hasta un 54%? ¿Cómo queda México finalmente después del martes pasado? Bueno, la situación arancelaria entre México y Estados Unidos quedó en que todos los bienes que están fuera de la consideración del TEMEC tienen un arancel fijo del 25%. Todo producto de acero y aluminio que México exporta a Estados Unidos los tendrá que adquirir con un 25% más, y en este caso también todos los autos, en este caso que México fabrique, construya en México y exporte a Estados Unidos. Obviamente, los automóviles tienen una composición muy distinta a lo de los otros productos. Los automóviles por partes están constituidos en su fabricación por partes que se fabrican en Estados Unidos, por otras partes que se fabrican en México, por otras partes que se fabrican en China. O sea, los componentes de un automóvil están compuestos de diferentes materiales o diferentes partes del automóvil de diferentes partes del mundo. Entonces, cada parte del automóvil pues tendrá el arancel correspondiente, que en este caso al producto final le convenga, pero en donde se arma finalmente, ese es el país que tendrá que aumentarle este arancel. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué Donald Trump hace eso? Lo dejó muy claro en su discurso del martes pasado. Él lo que busca es que se incentive la producción y toda la industria, toda la manufactura dentro de Estados Unidos. Claramente lo dijo, que había estados como Michigan, que había estados como Detroit, en los que pues ya prácticamente había muchas plantas cerradas, había muchas plantas abandonadas, porque todas estas armadoras de automóviles, todas estas constructoras de autopartes se habían salido de Estados Unidos para instalar una planta en otro país, y todo lo que compran los americanos, todo lo que compran los estadounidenses, pues se ve beneficiado a otros países que tienen estas plantas dentro de su territorio. Entonces, lo que quiere hacer Donald Trump es, con esto, desincentivar a los constructores, a los productores, a los armadores
de tener sus plantas en otros países y dirigir toda su estructura y toda su distribución y toda su construcción directamente a Estados Unidos para promover el comercio interno, pero algo bien importante que dijo, promover el empleo interno en Estados Unidos, que esto es uno de los objetivos, ¿no? Junto con esto, pues habló de otras cosas, como por ejemplo de la famosa baja de impuestos que tanto está prometiendo a los ciudadanos estadounidenses, y también habló respecto a México y Canadá, que aunque no los incluye en esta lista de aranceles recíprocos, sí tenemos que destacar que habló muy mal del TEMEC, habló como este tratado como la peor negociación o el peor negocio que ha hecho Estados Unidos en su historia. Y esto pues debe de encender los focos rojos en México definitivamente, que aunque ese día no tocó a México para este tipo de aranceles, lo hizo por la razón exclusiva de que dentro de este tratado estaría prohibido bajo varias normas, bajo la legislación de este TEMEC, si hubiera hecho esto Estados Unidos con México, pues hubiera infringido varias leyes o varias normas de este tratado. Por eso Donald Trump se quejó tanto ese día de este tratado. Tal vez no en sentido de una justificación de por qué no haber hecho una carga arancelaria tanto a México o Estados Unidos, y tanto había hablado de ellos semanas anteriores, sino pues como una muy buena excusa para poderlos dejar ahí afuera de todo esto, pero lanzándoles la advertencia de que pues ellos no la libran, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, tanto el día de ayer como, perdón, tanto la semana pasada como el día de hoy, en su conferencia de la mañana habló acerca de que México está, disculpen, de que México está analizando también incluir aranceles recíprocos a Estados Unidos, así como lo hizo China, ¿no? Pero bueno, ¿qué dejó finalmente toda esta serie de anuncios? Disculpen, aquí se movió esto. Finalmente dejó pues a un mundo pues muy marcado por un país que está dirigiendo ahorita los rumbos del mundo en cuestión económica. Lamentablemente para Estados Unidos tampoco esto fue una muy buena noticia. En cuestión, por ejemplo, accionaria, en cuestión, por ejemplo, de los principales índices, inmediatamente al día siguiente reaccionó el Standard & Poor's, reaccionó el Nasdaq, reaccionó el Dow Jones, así como todas las bolsas en el mundo. Y bueno, todo esto directamente por la incertidumbre que estos aranceles dejan en cada una de las negociaciones económicas que Estados Unidos tiene. Cabe destacar que una de las regiones más afectadas por estos aranceles recíprocos fue Asia. Directamente Estados Unidos dejó muy marcada su tendencia a tener aranceles por arriba del 34% a China, a Vietnam, a Taiwán, a otros países que se dedican precisamente a esto, ¿no? Que se dedican a la manufactura. Sabemos que estos países, por ejemplo, como Taiwán, como China, como Tailandia, son países en donde directamente las plantas consiguen mano de obra muy barata, en donde la materia prima se consigue a un precio más bajo, y eso es lo que motiva precisamente a industrias textileras, a industrias manufactureras, a salir de un país como Estados Unidos, en donde obviamente la mano de obra es mucho más cara, en donde obviamente la cuestión de impuestos también es mucho más alta que la que encuentran en países como estos. Sin embargo, gran parte del objetivo de Donald Trump es atacar directamente este mercado asiático para poder sacar de ahí esta producción, esta generación de empleo que ellos pues se llevan aprovechándose de todo lo que se consume en Estados Unidos. Pero bueno, el hecho de que empresas estadounidenses como Nike, como Apple, como otras empresas estén sacando su fabricación, estén sacando a las armadoras hacia países de allá, pues tiene que ver con esto, tiene que ver con que allá la mano de obra, tiene que ver con que los impuestos que se pagan en aquellos países, pues es mucho más bajo de lo que cuesta a estas empresas tener todas estas plantas de manufactura en Estados Unidos. Por lo tanto, a todas estas empresas no les resulta en buen motivo esto. ¿Por qué? Porque ellos saben que van a tener que empezar a incrementar sus precios
¿Por qué? Pues porque obviamente el arancel va directamente contra los productos que ellos fabrican en otros lugares. Sacar a la industria de estos países y llevarla a Estados Unidos les va a conllevar un costo adicional que en el mejor de los casos se verá repercutido en 2 o 3 años, porque obviamente sacar a la industria y migrarla a Estados Unidos, pues no es una cosa que se haga de un día para otro, ¿no? Donald Trump en su discurso hablaba de cosas muy esperanzadoras para que Estados Unidos empiece a ganar billones y billones de dólares, lo decía así, pero pues obviamente en caso de que estas medidas que Donald Trump está tomando para lograr esto se dieran, pues no se van a dar de un día para otro, no se van a dar de la noche a la mañana, ellos tendrán que esperar un proceso de transición que le va a repercutir en costo directamente a Estados Unidos. Por eso las empresas reaccionaron de manera negativa, porque el comercio mundial prácticamente Estados Unidos lo está tirando. Junto con esto de que el comercio que Estados Unidos tiene con el mundo se vendría abajo por esta medida arancelaria tan importante, pues también la relación política pues no queda tan bien con todos estos países porque ahora ellos tienen que reaccionar. Y desde la semana pasada empezamos a ver reacciones de todos estos países que se vieron afectados por todos estos aranceles y empiezan a adoptar medidas en contra de Estados Unidos. Medidas recíprocas como por ejemplo lo hizo China, que inmediatamente al día siguiente también anunció un cobro de productos estadounidenses con un arancel igual a la par del 34%. Y esto sucediendo en el mundo, inquietando a todos estos países porque obviamente su comercio se va a ver muy afectado en los próximos meses, si no es que hasta en los próximos años. En lo que tiene que ver con México, pues finalmente México está atrapado en esta volatilidad. México se ve directamente afectado porque pues obviamente México también tiene comercio con el mundo. Se deja ver mucho la fuerza que tiene Estados Unidos hacia el mundo comercial y que en los próximos años irá tomando diferentes formas, ¿no? No sabemos finalmente en qué nuevo orden económico a nivel mundial nos vamos a encontrar. El hecho de que una empresa como JP Morgan, como Chase y otros bancos que sacan sus estimados sobre el crecimiento económico en México salgan con que es muy probable de que Estados Unidos se enfrente por ahí más o menos de septiembre-octubre una recesión técnica. Ellos están esperando que durante este primer trimestre, el segundo y el tercero, Estados Unidos por ahí llegue a encontrar la famosa recesión técnica teniendo una contracción negativa de su Producto Interno Bruto al menos 2 trimestres continuos, que esto es lo que significa una recesión económica. Estos analistas lo están viendo muy probable, le están dando un 60% de probabilidad de que este año Estados Unidos caiga en una recesión económica, porque finalmente esto de los aranceles repercute ya directamente en una cuestión ya comercial, ya privada, ¿no? Las empresas ahora sí van a empezar a ver pues que el romper relaciones en otras partes del mundo les va a afectar y que finalmente tenerse que regir bajo lo que Donald Trump está diciendo, pues es económicamente lo que más les termina conviniendo, ¿no? Y pues en cuestión mundial, lo que les comentaba, todos los países empiezan a tener reacciones, empiezan a ver cómo van a responder ante estas medidas que puso Donald Trump y la que más importancia se le dio durante la semana pasada fue lo que hizo China directamente, ¿no? Impuso también a la par el 34% a todos los productos estadounidenses. Esto todavía aumentó mucho más el nerviosismo de los mercados. De hecho, este anuncio de China hizo que tuviéramos el famoso Viernes Negro de la semana pasada y que hoy todavía se repercutiera de manera muy importante durante las primeras horas de este lunes, ¿no? Y junto con ello, pues Donald Trump responde hoy mismo lunes de que él
amenaza con imponer un arancel adicional del 50% a China. O sea, aparte del 34% que ya le había cargado la semana pasada, dijo que si China no se retractaba de este 34% a los productos estadounidenses, Trump directamente iba a anunciar un 50% extra al 34% que ya le había impuesto. Entonces, empieza ahorita una problemática ya política, no solamente comercial, sino de que los chinos no se quieren dejar y Estados Unidos tampoco se quiere dejar, ¿no? Entonces, ahorita sí va a empezar aquí la discusión sobre cuál es la economía más grande realmente, y China y todos los demás países que están sufriendo estas medidas arancelarias, pues tendrán que reaccionar, y es en donde se vislumbra pues un nuevo orden de las cosas en cuestión económica, ¿no? Veamos qué es lo que pasa, veamos si el mundo realmente está dispuesto, si el mundo pues realmente tiene los argumentos para poder, por ejemplo, dejar afuera de las negociaciones de cualquier tipo de exportación o de importación a Estados Unidos y empezar a utilizar a todo el mundo, y dejando fuera a Estados Unidos, que esto es una de las alarmas que también ven los analistas económicos y financieros en Estados Unidos. Ven ese porcentaje de temor en el que finalmente el resto del mundo se ponga de acuerdo para poder subsistir, para poder seguir adelante, para poder sobrevivir, y que en toda esta ecuación, debido a estas medidas arancelarias, dejen fuera a Estados Unidos de lo que sería el comercio mundial en los próximos años, ¿no? Es una medida que finalmente los analistas internamente en Estados Unidos temen, porque esto pudiera llegarse a dar en cualquier momento. Y esto repercute también pues en otras cosas, no solamente en la cuestión accionaria, en las cuestiones de las empresas en bolsa, en Wall Street, sino también repercute directamente en cuestiones como, por ejemplo, las tasas de interés. Hace 2 semanas, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, anunció y dejó sin cambios el movimiento de tasas en Estados Unidos. Las tasas de interés las deja exactamente igual. La Fed, en el discurso de Jerome Powell de la semana pasada, alertó directamente a que los aranceles pueden llevar a la inflación de Estados Unidos a niveles que nunca habían visto. Y entonces lo que está haciendo la Reserva Federal con las tasas de interés, pues es estarse guardando ese as bajo la manga ante la inflación y ante los problemas de crecimiento económico que ellos están esperando hacia finales de este 2025, inicios de 2026. Sí se espera que la Fed baje las tasas, mantenerlas ahorita en los mismos niveles, en no presentar, por ejemplo, bajadas de tasas como lo están haciendo los bancos centrales en todo el mundo, pues tiene que ver directamente con que se vislumbra problemas de inflación y problemas de crecimiento económico más grandes hacia futuro, y entonces el bajar las tasas como medida monetaria, como medida accionaria hacia hacer crecer la economía de Estados Unidos, pues es un as que se están guardando bajo la manga, porque saben que en cualquier momento lo van a tener que utilizar. Y si ahorita aún los números no se están dando como para bajar las tasas, pues entonces las irán manteniendo mientras estos datos de inflación, mientras los datos de empleo no empiecen a caer. Entonces es cuando Estados Unidos podrá empezar a utilizar estas medidas, ¿no? Mientras, pues No, en por eso otros dije que lados, lo como llevara por ejemplo, Cristian. a ver si nos ayudan ahí tantito con Ya es su que te dije micrófono, que lo por lleve favor, Cristian. para silenciar los Ah, ruidos hay que que se nos decirle meten. a Has. Voy. Gracias. Listo. Ay, Emma, también te silenciaron. sí, perdón. Listo, esto ya, ¿no? Perfecto. Como sí lo están haciendo otros países que sí están bajando sus tasas, ¿no? Por ejemplo, México la semana pasada bajó su tasa, Banco de México bajó 50 puntos base para dejar la tasa de interés en un 9%. Ahora, cuando hay una cuestión de recesión económica y suceden, por ejemplo, estas cuestiones
económicas que causan incertidumbre en los mercados, lo que hacen los inversionistas y que está provocando toda esta caída de los mercados es que sus posiciones las están vendiendo para irse a activos de refugio más seguros. ¿Y cuáles son los activos de refugio más seguros? Pues los bonos. Entonces ahorita estamos viendo cómo la economía se está moviendo de una renta variable a una renta fija. ¿Por qué? Pues porque los mercados están viendo incertidumbre en el futuro, ya sea en el corto, en el mediano y hasta en el largo plazo. Esta medida, pues muchos analistas, seguramente ustedes lo han escuchado, es una medida en la que pues Donald Trump está tomando ahí ciertas cuestiones para afectar los mercados y sabiendo que precisamente los inversionistas dejan los mercados accionarios para recurrir a los bonos, pues finalmente lo que hace es que la deuda del gobierno crezca y crezca a niveles de tasa como están ahorita. Donald Trump esta semana exhortó a Jerome Powell a que se deje de cosas y que empiece a bajar las tasas con el objetivo de bajar precisamente el costo de la deuda que está adquiriendo Estados Unidos, porque ahorita los bonos estadounidenses están creciendo, están siendo el activo refugio al que mayormente están acudiendo todos los que están dejando los mercados accionistas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiere Donald Trump es bajar el valor de la deuda y por eso le interesa que las tasas tengan un menor costo. En México está sucediendo lo contrario. En México, pues hay una situación de interés muy importante del gobierno para que la economía se mueva, para que la economía crezca. Y aunque la inflación está en temas controlados, ya el próximo miércoles INEGI sacará la inflación de la última quincena de marzo. Y aunque esto en números parece estar controlado, pues finalmente lo que busca Banco de México es mover a la economía, es ponerle un costo al dinero más bajo para que la gente pueda empezar a consumir y se sienta invitada al consumo, a adquirir créditos, a comprar cosas. Y esto pues puede mover la economía para que no se estanque y para que México no caiga en un decrecimiento y tampoco llegue a tocar temas de recesión económica, que también, pues para México, dadas las circunstancias que se están viviendo de volatilidad y de incertidumbre económica, pues también esto es una amenaza para México, al menos durante lo que queda de 2025 y lo que esperamos para 2026. Entonces, es muy probable que Banco de México todavía siga con este ciclo bajista. Su próxima reunión será en mayo. La reunión de la Fed será en abril, será a finales de este mes. Entonces, la de la Fed es el 6 y 7 de mayo y una semana después es la de Banco de México. Entonces, es muy probable que Banco de México continúe con esta bajada de tasas y hay que esperar cuando por fin Jerome Powell decide que sea importante bajar los niveles de tasa en Estados Unidos. Con esto, pues bueno, a pesar de los datos de los pronósticos que dan los analistas y los bancos en Estados Unidos referente a la economía de Estados Unidos, los datos que han salido, por ejemplo, el crecimiento de empleo de Estados Unidos durante marzo no fue malo, al contrario, la creación de puestos de empleo en Estados Unidos nuevos en marzo creció a 180,000 plazas nuevas. Esto coloca a Estados Unidos en niveles de crecimiento de empleo continuos, lo ha logrado durante los últimos 2 trimestres, y esto deja ver que la economía en Estados Unidos no se ha detenido. El PMI manufacturero, finalmente, los últimos datos que salieron de lo que es el cierre de 2024 salieron positivos y se espera que para 2025, al menos durante el primer trimestre, también haya un número positivo, ¿de acuerdo? Pese a estos números, pues los temores de una recesión económica no quedan atrás. Veamos qué es lo que sigue pasando, cómo se sigue manejando